en todos lados hay alguien a quien le molesta una mujer que está adquiriendo poder. Hablamos de la liberación femenina, pero parece que sigue siendo una liberación femenina bajo los términos que para la mirada masculina son aceptables. Me enamoré pocas veces, tuve pocas relaciones y siento que estuvo bien. En mi casa se permitía dudar y estar en desacuerdo. ¿Cómo permaneces con el corazón abierto ante unas realidades devastadoras? Y yo en ese momento soy una criminal, porque si yo soy más calladita, igual tengo consecuencias. El amor, todo se compra. Lo único que no se compra es el tiempo. Perdóname, pero tenía razón. Voy a contar algo que se va a morir de vergüenza mi mamá, pero me acuerdo que un día... Saludos a la mamá de casa. Mamá, perdón. No sé cómo explicar la emoción que sentimos las dos en este momento de estar compartiendo este espacio. Yo creo que si algo nos ha unido y caracterizado a mí y a Ash a lo largo de los años ha sido estudiar y ver de cerquita a otras mujeres que nos han regalado nuevas formas de imaginarnos nuestra realidad, nuevas ideas que nos han invitado a cuestionar nuestro propio camino, a abrir espacios. Y cuando nos dijeron va a venir Casu a México, va a presentar un libro, las dos decíamos, bueno, quizá va a ser un libro biográfico donde nos cuente su historia. Igual tenemos ganas de conocerla y por supuesto que quisiéramos hacerlo, pero nos llevamos la mejor sorpresa de todas de ver la profundidad que hay en tus palabras, la vulnerabilidad con la que en este libro estás dispuesta a cuestionar contradicciones que creo que todas las mujeres hemos sentido en nuestros propios caminos. Cómo hablas de cada uno de los procesos que te han pasado y cómo abres al final tu mente y tus procesos, y en eso, por lo menos a nosotras dos, nos regalas tantas nuevas dudas, tantas conversaciones y tantas posibilidades. Entonces, primero quería darte las gracias y darte la bienvenida a Se Regalan Dudas. Y yo quiero aplaudir. Me encanta estar acá. Me encanta. Gracias por venir. Algo también que me encantó del libro y que en un mundo donde hay tantas interpretaciones, me encantó lo educada y me imagino que toda la investigación que hiciste para este libro, porque hay una parte en la que hablas de algo muy específico que dijiste, el significado es tal cosa. O sea, como que me encantó también ver todo el trabajo que se necesita para hablar de esta conversación, que es ser mujer, el perreo, el feminismo. Y creo que necesitamos muchísimas más voces educadas y me encantó leerte así. Lo aprecié Muchísimas demasiado. gracias. Mika, su primera pregunta, yo creo que para todas las personas que quizá no te conocemos tanto o que conocemos partecitas de ti, ¿quién es Casu? ¿Cómo crece? ¿Cómo se acerca a estas ideas del feminismo? ¿Cómo decide dedicarse a la música? Y un poco, si pudieras resumirnos como qué te trae a este momento de tu vida. No, bueno, es difícil resumir porque yo digo siempre que tuve una vida muy barroca y muy llena de detalles, y todos esos detalles terminan haciendo lo que una es. Pero bueno, yo nací en el norte de Argentina, muy lejos de la gran ciudad. Siempre me gusta contar esa historia porque yo digo, en un lugar donde no se supone que nacen las estrellas. Y he tenido una crianza muy, muy de pueblo pequeño, muy libre, de mucha libertad, de jugar hasta las 10 de la noche en la plaza y volver caminando solo sin que te pase nada. Pero en mi familia y en mi vida estuvo muy presente la música, y rápidamente supe que ahí había algo para mí. Cuando se me cerraron las primeras puertas, que fue de lo primero que me pasó siendo muy chica, cuando se me negó de alguna manera, fue cuando supe que la creatividad no solo está en... La creatividad de Casu de repente es haber podido crear caminos, no solo canciones. Porque una puede crear canciones, pero para que esas canciones pudieran haber habitado, tuvo que haber creado caminos y escapes, ¿no? Como lugares por donde escabullirte. Si tuviera como que hacer una foto en mi cabeza, sería eso, ¿no? Como pico acá, me meto acá, me escondo aquí, espero acá, aquí hablo, aquí me hago notar, aquí me vuelvo a esconder.
y así hasta acá. Hasta que llegó este día. ¿Qué crees? Leí en tu libro que creciste en un ambiente muy religioso, que Leti y yo también crecimos en escuelas católicas, con monjas consagradas y todo eso. ¿Crees que, y yo siempre digo que eso es el primer acto de resistencia que hice, qué tanto te influyó la forma en la que creciste y las historias que se contaban a tu alrededor para, o sea, yo te veo a ti como esta mujer que te has tenido que revelar mucho, pero ¿qué hubo de tu crianza que te hizo guerrerísima? O sea, ¿fue esa parte de la religión? ¿Fue crecer en un lugar donde no veías oportunidades? ¿Qué fue? No lo sé bien, pero la religión aparece en mi vida en un momento particular, que es cuando yo ingreso a la secundaria, porque mi casa no era una casa religiosa, la verdad. Y eso creo que también fue positivo, porque mis papás dejaron ver ciertas opiniones como polémicas, y yo ahí digo que la primera precursora de la originalidad de repente de la vida de mi hermana y mía es mi mamá. Ella, junto a mi papá o algo así, están de acuerdo con que quizá no haga falta bautizarnos, que quizá no queremos ser católicas, que quizá entonces crecemos sin estar bautizadas, y como es un pueblo chico, sí era un estigma, ¿no? Entonces yo, cuando estaba chiquita, quería empezar catecismo porque veía que mis compañeras de la escuela, de la primaria, iban y aprendían, y fui creo que 2 clases, me súper aburrí. Pero ya desde ese momento ya no sentirte parte de algo. Y como mi mamá siempre supo hacer del no ser parte de algo como resistente y particular, y no necesariamente que estuviera mal, rápidamente agarramos esa actitud que empezó por mi mamá. Como si de ella decían eso, mi mamá tenía un negocio y a veces tenía mucho mal humor y no le importaba caerle bien a la gente. Entonces yo creo que esa fue una de sus revoluciones también. Y así aprendimos a tomar una postura y quedarnos ahí. Entonces después yo entro a un colegio católico, cristiano, muy, muy religioso, muy de una doctrina muy dura. Y claro, y me convierto en una persona de mucho cuestionamiento. ¿No? Como, ¿cómo? O sea, ¿cómo esto? ¿Por qué? Claro, me acuerdo que una vez un profesor que de hecho le guardo un profundo respeto y cariño, y que en paz descanse, mi profe de formación doctrinal. Yo creo que él estaba tan comprometido con la organización, ¿no? Que era más eso que lo que él creía. Entonces a veces nos enseñaba cosas así como muy rápido, y una vez hizo un triángulo que era como el triángulo de la alimentación, ¿viste? Donde todo el pizarrón era Dios, y aquí arriba estaba el Papa, y acá arriba los santos, los cardenales, los curas, y allá abajo las monjas, y después el resto. Entonces yo le dije, pero ¿qué no que Dios nos amaba a todos por igual? Y ahí empezó mi camino. Tengo un camino que creo que, como toda mujer feminista, tenemos un camino de muchas preguntas sobre la religión. En esta edad de mi vida, digo, gracias a Dios, lo respeto mi cultura. Yo digo, creo en Dios porque amo mi cultura, ¿sabes? Porque está en tu país. Porque está en mi país, porque la gente me bendice y yo lo abrazo, y cuando viene alguien y me dice que Dios te bendiga, yo agarro esa bendición, exacto. Pero para eso tiene que pasar mucho, ¿viste? Mucho cuestionamiento, mucha pregunta, mucha conversación. Me ha tocado leer mucho, leí mucho. Hubo un momento donde me obsesioné totalmente con la historia de la religión y dije, acá yo voy a entender qué está pasando. Me identifico mucho porque siento que una de las razones por las que decidimos empezar Se Regalan Dudas y este espacio era por todas esas dudas no resueltas, ¿no? Que vas creciendo y, como tú dices, no importa el país en el que naces y creces, la religión que se profese, la industria en la que tú entres, empiezas a encontrar, no solo como mujer, como persona, un chorro de incoherencias, incongruencias, cosas que no hacen sentido.
Y por muchos años lo que se nos decía, por lo menos a nosotras dos, era como no incomoden. Las cosas son así y así son, Claro. ¿no? Y el calladita más bonita y el sé prudente y sé... Y sí, lo complejo que era en cualquier espacio, para mí, a mí me pasaba igual en la escuela, pero en donde fuera, el que tú levantaras la mano y dijeras, pero no entiendo por qué es así, o por qué no podría ser de otra forma, o dónde están las mujeres, o cualquier cuestionamiento, ¿no? Claro. Siempre fuiste esa niña, porque yo veo en el libro una mujer que al parecer siempre ha usado su voz en todos los espacios en los que Porque en mi casa se permitía. Porque en mi casa se permitía dudar y estar en desacuerdo. Porque yo tengo muchas tías mujeres. Mi mamá tiene 4 hermanas, ellas son 5 y ellas son muy diferentes. Sí. Son muy diferentes entre sí y piensan muy diferente entre sí y siempre han expuesto sus pensamientos. Tengo una hermana muy política, tengo una mamá que revolucionaria en muchos de sus aspectos. Mi abuela, ella fundó una escuelita cooperativa que fue en la que yo hice mi primaria. Yo me formé así. Entonces, vengo de un lugar donde todas las mujeres siempre tuvieron algo para decir y todo lo que dijeron fue para intentar hacerse escuchar. Entonces, no crecí en un lugar donde no se pudiera exponer los pensamientos y las contradicciones. Y ahí existe el conflicto y la pelea y que se va y este se levanta y se para. Yo siempre digo que en mi familia han durado muy poco los hombres. Siempre terminamos siendo nosotras, digo yo. Hasta que tuve primos varones que se tardaron en llegar y ellos, bueno, se crían en este contexto en el que hay muchas mujeres opinando y diciéndoles, ustedes no van a ser así. Yo crecí también igual ahora que dices también, muchísima mujer a mi alrededor, también una madre súper leona que quieras o no, yo la volteo a ver a ella y digo, si ella pudo, hace poquito le estaba platicando a una amiga que yo me acuerdo de chica que mi mamá nunca usó brasier. Y yo me acuerdo de verle los pezones y yo... Qué vergüenza, mamá. ¿Cómo vas a ir con los... Aparte mi mamá es o sea... Y ahora que soy yo la que no traigo brasier todo el día, me dice mi mamá, ay, pues si yo te enseñé y yo, tienes toda la razón. O sea, qué increíble venir de madres que... Porque veo el otro lado de la moneda, tantas mujeres que han tenido que encontrar su libertad pese a su madre, pese a su familia, que les ha costado sus relaciones familiares poder estar en un lugar donde pueden ser escuchadas, que me siento también muy privilegiada de haber tenido una madre así. Y no siempre es como ser escuchada, a veces es aprender de la discusión, aprender a discutir si bien o si mal, pero sí creo que mi mamá ha estado en tantas cosas en desacuerdo, ha hecho, me imagino que a veces digo como yo no voy a hacer esto que hiciste vos, yo no voy a hacer esto y como la tengo como del ejemplo de esto no, y después me doy cuenta de que ella fue la que nos hizo así, ¿entendés? Como revisar también. Yo me acuerdo, voy a contar algo que se va a morir de vergüenza mi mamá, pero me acuerdo que un día... Saludos a la mamá de casa. Mamá, perdón. Dijo, yo no tenía novio en la secundaria. Yo había entrado como en una cuestión como de... Claro, hay que respetar al cuerpo, pero no por una cuestión... capaz que algo de influencia de la religión, pero sobre todo era porque yo ya me quería cuidar y sentía que en la vinculación se perdía, había cosas, ¿viste? Y sobre todo porque le había escuchado muchas veces decir a mi mamá que el amor te hacía perder el tiempo. Entonces que si querías lograr cosas, ojo con enamorarte. Entonces yo estaba decidida que no iba. Entonces acompañaba a mis amigas con sus cosas, qué sé yo. Y hubo un momento donde ella se sentó y me miró y me dijo, ¿por qué no tenés novio? Y yo le dije, no sé. Yo sé que ella pensó que me gustaban las mujeres. Le dije, porque no quiero. ¿Qué sé yo? No sé, porque no estoy en esa. Yo te voy a decir una cosa. En este mundo hay algo que se llama la tabla de las mierdas. Entonces vos tenés que tener muchos novios
y ver cuál de todos esos starter pack de hombres es menos hijo de que usted después pitito todo. Entonces vos creces y te das cuenta más rápido de entrada del que no sirve. Entonces yo le dije, mamá, lo que me estás enseñando es terrible. Claro, ya quería ahorrarme un camino, ¿viste? Ella quería que te armaras ella sabía. No fue la mejor forma de convencerme. Fue como, mamá, esto es terrible. Esto es terrible, no puede ser. Pero con el tiempo entendí de qué hablaba, ¿no? De qué me quería proteger, quizá, o qué era lo que yo quería. Y para ella, el aprendizaje de la vinculación y la mejor vinculación y la más correcta o la menos peligrosa era vincularte mucho y conocer bien a todos, ¿entendés? No pasó así. Me enamoré pocas veces, tuve pocas relaciones y de todas formas siento que estuvo bien. Pero esos pequeños momentos donde ella se puso nerviosa y se alteró y dijo, en esta vida todo se compra, me dijo un día. Todo se compra, las personas, las cosas, el amor, todo se compra. Lo único que no se compra es el tiempo. Y así fue como yo fui por ello. Dije, no tengo tiempo. O sea, no hay tiempo que perder. Entonces ella después, cuando yo le cuento, le recuerdo estos aprendizajes, ella me dice, ay, hija, perdóname. Yo le digo, mamá. Perdóname, pero tenía razón. Pero sí. Una también nace con una personalidad, me imagino, y elige qué de todo eso seleccionar para usarlo de bandera, ¿no? Ahí empiezas tu libro diciendo que durante mucho tiempo no querías hacerlo por ser imperfecta al escribir un libro, por dar tus ideas incompletas y no iban a tener la profundidad que querías. ¿Qué opinas ahora de tu libro? ¿Es imperfecto? ¿Es perfecto? ¿Cómo te sientes? Porque me encantó que empezaste con eso, porque mientras hemos navegado todo lo que hemos hecho con Se Regalan Dudas, esta idea de que tenemos que hacer proyectos perfectos, podcasts perfectos, discos perfectos, la entrevista perfecta, hay esta presión extra que sé que hablas mucho de ahí en el libro, pero te quería preguntar de eso, ¿cómo queda tu relación con el libro ya que lo terminaste? Yo creo que el libro es perfecto para hacer esa puerta que yo quise crear. Yo cuando lo leo, por supuesto, pienso y digo, oh, podría haber dicho esto, podría haber dicho lo otro, pero se dijo lo que estaba disponible. Uh-huh. Y aprendí, y creo que fue un gran aprendizaje en mi vida, que cuando las cosas que están disponibles y ya les diste todas las vueltas, ahí están, como hay que saber capitalizarlas. Yo creo que yo lo miro al libro y bueno, recién le contaba a las chicas y reniego un montón de que tenga mi cara, por ejemplo. Digo, chicos, ¿por qué? ¿Por qué hay un libro con mi cara? ¿Por qué así? ¿Por qué aquí no puse esto? Pero en verdad me doy cuenta de que es lo que tiene que ser para introducir a las personas o invitar a las personas a leer sobre estos temas que quizás son el nacimiento, ¿no? Son un disparador para muchos libros después muy complejos y muy llenos de cosas que yo los menciono, libros que me acompañaron a mí. O hasta para abrir conversaciones, ¿no? Yo lo sentí como este catalizador para que nos pasó a mí Ash hoy en la mañana. Veníamos hablando y justo yo le decía, nosotras como oyentes de música, de reggaetón y de trap, muchas veces caemos también en esa contradicción de la que tú hablas mucho, de cómo acomodas el camino de una mujer feminista, a veces con ciertas letras o con ciertas ideas que hay alrededor de la música del reggaetón. Y luego te leía y decía, claro, pero al mismo tiempo son canciones que un chorro de veces me han empoderado y liberado y que me fascina perrear y bailar. Y entonces también siento que abre una conversación muy importante que no nos habíamos atrevido o no sabíamos cómo tener, ¿no? Y es una conversación que creo que a mí por mucho tiempo me causó mucho temor. Todo el tiempo que yo la tuve ahí y la conversé con mis personas cercanas. ¿Qué te parece esto que escribí? Y así también fui encontrando ese valor. Se la leía a varones. Dije como, ¿qué pensás de esto? Y es como, lo entiendo por primera vez. Y fue como, sí, o sea, lo va queriendo. Y así, siempre acompañada, siempre tratando de escuchar a la otra persona y después
para dar el siguiente paso de decir, ahora un profesional, ahora alguien que me va a decir como, gorda, esto no da. Como fue una construcción que yo hice pidiendo permisitos sutiles, pero de las personas correctas, ¿no? Que siento que ahí radica uno de los valores más importantes que tenemos nosotras las mujeres, que es esto que tienen ustedes dos, ¿no? Son encontrarse con otra mujer que se hace las mismas preguntas o que necesita otras respuestas, que yo tengo algo para decirte y para compartirte, y vos tenés algo para compartirle, y entre nosotras podemos crear este espacio de diálogo y de ideas alocadas que en algún momento pueden tener un camino un poco más sólido. Entonces, también cuando me di cuenta de que yo no tenía que responder a la literatura como alguien súper, no sé, una experta. Una experta en la literatura y en la escritura de un libro, dije, no, yo tengo que escribir como quien soy, como la trapera y la reggaetonera que todo el mundo conoce. Entonces así lo hice y con esa cuota de Julieta y de mi forma de ser, que es que me encanta leer y que me voy quedando con ideas de otros autores que muy felizmente se los comparto también a las personas, porque es como un rompecabezas que si yo creyera que la gente va a abrir mi libro y va a leer el de otra también y el de otra, vas a terminar de dar esa vuelta linda que me tocó dar a mí, ¿no? Atención, atención, les tenemos la noticia más importante del año para Se Regalan Dudas. ¡Tarán! Nos vamos de tour por Estados Unidos con nuestro nuevo show en vivo, Se Puso Rara la Vida. Va a ser un espacio único, honesto y divertido para reírnos de todo lo que nos duele, soltar lo que nos pesa y confirmar que nadie, absolutamente nadie, tiene todas las respuestas, porque crecer no es como nos lo contaron. Vamos a hablar del amor, del trabajo, de las familias, de las decisiones que no sabemos tomar y de todo eso que seguimos googleando escondidas como si alguien allá afuera tuviera todas las respuestas. Los boletos ya están disponibles en ticketmaster.com. ¿Cómo explicarías, Casu, Perreo, una revolución? Para quien quizá, no sé, quiera entender de qué va el libro, a mí ya después de haberlo leído me queda muy claro, pero ¿cómo nace esta reflexión y cómo encuentras tú dentro de tu industria y dentro de todos los cuestionamientos que se te han hecho a ti por ser mujer y estar dentro de esta industria? ¿Cómo encontraste ahí una revolución? ¿Cómo encontraste la forma de resignificar? Que hablas mucho de eso, ¿no? De apropiarte de las palabras y de lo que la mirada masculina quiere delimitar y darle la vuelta y decir, no, esto también lo puedo definir yo. ¿Nos podrías como un poco caminar por ahí? Sí, creo que no, yo no llego a ninguna conclusión sola, ¿sabes? No, las mujeres no llegamos, entre nosotras nos necesitamos. Yo llego a través de los libros que leo. Uno de los capítulos que a mí me gusta, que yo empiezo contando, que el libro de Virginia Despentes, de la teoría de King Kong, ella habla de la violación, de las películas sobre violación. Y dice que todas las películas sobre una mujer violada que se venga, que toma venganza, son dirigidas por hombres. Y ella dice, porque serían ellos, en realidad, haciendo lo que las mujeres no hacen cuando las violan. Entonces, se me quedó como... Primero que es fuerte lo que ella dice. Y yo digo, claro, y en ese momento, ¿qué haces? Lo más estúpido y rápido que tenés al alcance de la mano, googlear. Hoy ChatGPT, le preguntás qué porcentaje de mujeres se vengan de un hombre que, ¿entendés? Es más alto el índice de hombres que se vengan de hombres que han sido abusados o cosas así. Entonces, ella empieza a desarrollar algo que a mí me hace pensar en mi género. Claro. Y yo digo, los hombres que escriben estas canciones, estas mujeres campeonas sexuales, toras, ¿entendés? Pues no son vacas, son toras, son estas guerreras del sexo. Son ellos pensándose como mujeres. Uh-huh. Sí, escribiendo desde su mirada. Desde su mirada, de cómo ellos viven el sexo, con qué libertad. ¿Qué harían si fueran mujer? ¿Entendés? Y entonces, bueno, ese capítulo empieza como a
tiene adherido otro que es el de si yo fuese mujer fuese muy puta, que es una conversación que nosotros solemos tener con nuestros amigos. Como, ¿qué estás diciendo? Y empiezo a abordar todas esas cosas desde disparadores de la vida cotidiana o a veces de estos libros importantes o voces de otras mujeres que me han hecho pensar en mi género. Entonces, por eso para mí Perreo es como si fuese una estantería donde vos podés poner en ella tus propios libros, tu propia información. Es una estructura que hagas lo que hagas como mujer, trabajadora, ama de casa, soñadora, artista, matemática, lo que quisiera hacer, podés usar Perreo como un esquema, sacando la reggaetonera y la trapera, porque son las mismas cosas que te van a pasar en otro trabajo. Igual te vas a tener que probar el doble, igual vas a ganar la mitad, igual te van a cuestionar por qué estás ahí, igual vas a hacer demasiado, igual nadie va a entender. Y eso es impresionante porque tú hablas de tu industria y de tu experiencia, pero la experiencia de Casu, como tú dices, si lo llevas a otro lugar, es la experiencia de todas las mujeres. Es la experiencia de todas y yo es como que yo digo, es como un botiquín de primeros auxilios también. Me gusta pensarlo así. Para la que no ha leído nunca de feminismo, para la que es muy jovencita, para la señora que es muy grande y que ha renegado del feminismo o no, para la gente que no le gusta leer. Es como un botiquín donde vos encontrás ciertas herramientas también para defenderte. Porque lo que intenta Perreo es que vos tengas 2 o 3 herramientas o más para decir, no, esto está equivocado por esto. Dibujado quizá o oculto en el que ahora se pueden defender de por qué les gusta tanto perrear. Eso sí está escrito en el libro. Pero también van a encontrar esas otras maneras de plantarse y de decir, si a mí esto no me parece mal, pero no sé por qué. Entonces, Perreo tiene un poco esa información. Es que capaz ahí encontrás el porqué de algunas cosas que vos sentís que tenés que defenderlas, pero no sabes bien cómo. Sí. Sabes a mí que es una de las conversaciones que tu libro acomoda muy bien y que me encantó. Leti y yo somos fansísimas del trap, del reggaetón. Vamos a verlo, lo consumimos, pagamos conciertos. Sabes también de las cosas que más nos unen como amigas. Y justo un día antes, hace 2 días, estaban hablando de Bad Bunny, cómo les gusta, cómo no sé qué, y el reggaetón, todo. Y para mí siempre ha habido esta contradicción que tú hablas muchísimo en el libro sobre esta idea de que somos mujeres exitosas, que trabajamos en la industria de la salud mental y que nos empiezan a poner en este pedestal tan alto sobre quiénes somos y cómo tenemos que ser. Y Leti y yo tenemos siempre esta cosa que decimos que cuando conocemos a alguien es de que, güey, no me pongas en este pedestal donde no me gusta el sexo, me encanta el sexo, quiero coger, quiero ir con mis amigas a perrear, me quiero vestir de una manera que no tiene que estar desligada. Pasa que ese pedestal es el falso pedestal, es en realidad, o sea, yo recién me preguntaba a una chica en la conferencia de prensa como que lo que tenía que ver con el cuerpo, ¿no? Y yo le decía, el placer. O sea, el placer es el primer liberador. O sea, cuando nosotras recordamos nuestra primera experiencia sexual, que la recordamos horrible, porque desde ese momento sabemos que nosotras estamos ahí para complacer a un otro, no para explorar nuestro placer. Eso nos toca de adultas grandes. Y decimos como, hey, no puedo creer, estoy explorando mi placer, ay, qué bien que la pasé. Tengo 35, tengo 31, es como, no puedo creer lo bien que la pasé. Tengo un hijo, ¿entendés? Vos decís, loco, sigo en el mismo proceso. Entonces, yo creo que justo Bad Bunny, que lo traes a la conversación, ha hecho como sus aportes de alianza y uno de ellos es, si tu novio no te mama el culo, para eso que no mame. Para eso que no mame. Como decís, como, era por ahí. ¿Qué habrá pensado él? ¿Con qué intención lo habrá hecho? Pero cuando llega a nosotras lo teñimos de nuestra revolución, de nuestra lucha, de nuestra conciencia como mujeres. Quizá él lo lanza porque le parece que
es una buena él lanza, barra. yo perreo sola, yo me apropio de que yo perreo sola. Y te lo lanzan y una lo agarra como es. ¿Entendés? Como es. Me encantaría hacer esto, pero llego a hacer esto, se me infarta. O sea, mis amigas, no sé, o sea, como, ¿cómo se hace esto que estoy escuchando acá? Fuiste a un motel por primera vez a través de una canción de reggaetón. Hiciste tal y cual cosa por primera vez a través de una canción de reggaetón. Y después te das cuenta que eso, trasladarlo a la vida real, no es una... Que ese también es uno de los grandes cuestionamientos en tu libro que me gustó muchísimo. Es como, hablamos de la liberación femenina, pero parece que sigue siendo una liberación femenina bajo los términos que para la mirada masculina son aceptables, ¿no? Porque ellos, sí, es como puedes ser sexy, pero hasta aquí. Puedes sentirte poderosa, pero no tanto. Puedes, ¿no? Como siempre bajo el... Y entonces sigue siendo una liberación que parece que no está escrita por nosotras ni determinada por nosotras, sino... Sí, lo que sigue siendo aceptado y lo que no, lo que sigue siendo... Y también tenemos, nosotros por suerte, ahora tenemos un montón de ejemplos diferentes de personas y mujeres que hacen música, que representan diferentes cosas. Y creo que también, obviamente, hay ideas tradicionales en las mujeres y está ese otro lugar, ese espacio que es como que perjudican a nuestras mujeres, perjudican a nuestra juventud con esa música, con esas cosas, con eso, lo otro. Y ahí es donde vos decís, esas son las responsabilidades como padres o como educadores de otros. Yo, por ejemplo, soy muy orgullosa del contenido erótico y sexual que tiene mi música. Y si yo hago música con contenido sexual, entonces vos tenés que saber qué esperar si vas a ver un show. Sí, obvio. Entonces, sí, no si vienes a ver Barney y sus amigos. Si yo antes me ocupaba de restringir la edad porque en ese momento en el género no se entendía que como yo traía como 2 coletitas y todo se desdibujaba, yo lo cuento y tomo la decisión de restringir un rango etario porque estaba hablando de cosas que yo ya tenía la edad para experimentarlas. Me hago cargo. Hoy yo no me puedo hacer cargo de la educación de los hijos de los otros. Entonces... tampoco me voy a disculpar o voy a modificar mi forma de vender mi arte, que es como a mí me gusta hacerlo y como yo elegí hacerlo, y al público que yo elegí hablarle, porque una mamá quiera llevar a su niña de 5, 6 o 7 años. Casu, ¿cómo? A ver, a mí me interesa mucho como mujer. No importa lo que se dedique quien nos escuche en este momento, entender cómo llegaste a este lugar en el que estás ahora, que tú no tienes que decirlo, pero yo veo en ti una mujer, como cuentas en el libro, con sus cosas, pero segura, que no le tiene miedo a su sensualidad, a su sexualidad, a su creatividad, a quien es, a ser una mujer fuerte, a ser una mujer determinada, una mujer decidida. Y yo creo que eso es a lo que muchas mujeres aspiramos y lo que estamos tratando de lograr, pero se vuelve complejo en un mundo que pasivo-agresivamente nos invita a hacer todo lo contrario. Nos invita a no incomodar, a no ser demasiado, a ser sensual pero no tan sensual, a ser sexual pero no tan sexual, a ser determinada pero no vayas a ser tan aventada. No te pelees con tus compañeros con nadie, de la empresa. Entonces, como que mi pregunta para ti es, ¿qué te ha funcionado a ti en tu camino? ¿Qué podrías recomendar a otras mujeres? ¿Son las amigas? ¿Son otras mujeres las que te inspiran? ¿Es estudiar? ¿Es terapia? ¿Es de construirte? O sea, ¿qué es? Es todo eso, todo lo que mencionaste, pero empieza por pasarla muy mal. Empieza por pasarla muy mal, por sentir que lo perdí todo. Yo perdí el aval de mis compañeros varones. Perdí la amistad que pude haber tenido como todos ellos tenían entre sí. Perdí que me dejen de invitar a los lugares. Fue sentir que yo ya no estaba en ningún lugar, que yo no podía conciliar ningún espacio que tuviera que ver con mis compañeros, entonces fue como, ok, me lo van a cobrar todo, entonces lo voy a hacer peor. Va a ser peor entonces porque ya está, las consecuencias ya están. Porque si yo soy más calladita, igual tengo consecuencias. Obviamente que hubo momentos donde yo dije, hoy no le voy a contestar.
pero que de ahí me fui a mi casa diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no lo hice, no? ¿Por qué no pateé todo, rompí todo y me fui si de todas formas ya no ni siquiera sé si quiero ese espacio? Como preguntarme bien dónde quiero estar. Mi terapia, mi anterior terapeuta, antes de mi psicóloga ahora, un varón, me dijo, yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa, y no me mires así, que para los varones no es central el amor. Para las mujeres es central. Los varones podemos amar igual que amamos a nuestra mujer, a una pelota o a una guitarra. Las mujeres no, porque las mujeres son madres. Y yo dije, ¿cómo qué hago, no? Como le pido un reembolso de todo este tiempo, ¿qué hago? Ahí sí te podría decir que un ángel del, no sé, o algo que hice bien en mi vida me dijo, no es acá, mirá lo que te está diciendo es tu terapeuta, tiene en sus manos tu psiquis. Y mirá lo que está haciendo con vos, que sabe que quién sos y lo que representás. O sea, boludo, estoy enamorada, pero vos me viste a mí dejar de ir a un concierto, me viste a mí dejar de hacer una canción, dejar de hacer un featuring, dejar de hacer un featuring con el que a mi novio le cae mal. ¿Me viste hacer eso? ¿Por qué carajo me estás diciendo esto? O sea, esa fue la última vez que yo lo vi. Saber salir también tiene que ver con las amigas. ¿Qué hice? Amiga, me acaba de pasar esto. No lo puedo creer. No vuelvas más. No vuelvas más. Uh-huh. Entonces, todo eso que vos mencionaste, así, en ese orden, ¿sabes? Esas son las cosas que una les hace pensar que en todos lados hay alguien a quien le molesta una mujer que está adquiriendo poder o que tiene potencial para el poder. Cuando yo cuento algunas experiencias laborales que tuve, cuando yo trabajaba para una banda de música, ellos eran muy chicos, pero en su esquema del pensamiento ya habitaba esa estructura de la misoginia. Ellos me odiaban. Yo decía una cosa acertada. No. Y el desagrado. Y mucho tiempo después de haber trabajado con ellos, yo les hacía sus videos, les hacía sus fotos, ellos cantaban, ellos cumplían el sueño para el que mi corazón latía por la música y yo iba a grabar un video del show de alguien más. Entonces yo digo, y me lo bancaba y lo soportaba y hasta a veces lo miraba con una sonrisa. Algún día capaz yo pueda hacer esto, pero mientras tanto me las tengo que rebuscar. Y pasaba de que no había nada que yo pudiera hacer técnicamente, ¿sabes? Como saber manejar una cámara, saber esto, pensar esto, poder hablar otro idioma o esto o manejarme en la vida, que a ellos no les molestara. Hasta que llegamos un día que estábamos como en una gira y estábamos en la estación de Venecia. Yo estaba al otro lado del mundo con personas que me maltrataban un montón cuando en su momento tuve que trabajar. Y de otra cosa, ¿no? Y fui y fue hermoso porque fue una experiencia que yo no sabía que iba a tener. Ellos eran muy jóvenes de todas formas y estaban muy enojados con la vida, pero estaban enojados conmigo también. Nos paramos en la estación de Venecia y uno de ellos empezó a tocar el piano. Y una mujer se acercó y dijo, ¿canta? Le dijo. Y él dijo, no, la que canta es ella. Entonces yo me di cuenta que todo eso que yo había estado haciendo, todo ese tiempo, había sido intentar detenerme. Ellos vieron en mí, y yo siempre digo esto, ellos vieron en mí algo que yo todavía ni siquiera sabía que me iba a pasar. Que fue, o sea, no, la de nosotros tres que hace la música es ella, la que tiene la camarita. Y con el tiempo me pareció súper loco porque ahí es donde vos encontrás hasta en los espacios que parecen los más seguros y a las personas a las que vos más respetás, como respetás a tu psicólogo, por ejemplo, o como respetás a Freud, qué sé yo, una persona que intenta que ese poder no se termine de desatar. Sí. Y a veces son hasta mujeres que tienen un camino distinto o que han decidido un camino distinto y tú les reflejas como esa libertad y es como no. Pero ellas están disculpadas. Sí, ellas están disculpadas porque ellas también son víctimas de este sistema. Exacto, y de alguien que las está convenciendo de eso, de que ahora ellas son la resistencia.
porque ahora las feministas somos más, entonces ahora tiene que existir la resistencia. Entonces, ¿quiénes son estas mujeres que consideran que todo lo que hacemos nosotras está mal? Está bien también. Y ellas también pueden querer poder y cosas. Una puede querer lo que quiera en la vida, no necesita cumplir los estándares de la liberación, la emancipación laboral. Vos podés querer tener un marido y vivir bien y va a estar bien a por ello, ¿entendés? Nosotras no somos nadie para juzgar eso. Sí, sí. Pero finalmente ellas en algún punto se van a dar cuenta que nos necesitan eso que nosotros tenemos para decir. Te quería preguntar, a mí me ha pasado, y no sé si te pasa, mientras más voy aprendiendo del feminismo, mientras más voy observando el mundo con estos lentes que me siento afortunada que me ha dado el feminismo, y entre más amigas, entre más sororidad tengo, me parece tan devastador el mundo. O sea, El mundo es devastador. a mí el mundo es devastador cuando veo la lucha de las mujeres por habitar los espacios más simples de la existencia, de lo que tú dices, desde la lactancia hasta ser la estrella número 1, todo. Yo me parece devastadora la realidad y más si volteo hacia atrás, la realidad que ha vivido mi madre, mis abuelas, y me emputo. O sea, vivo en cabrón. O sea, a veces cuando dices eso de que ciertas mujeres ahora son la resistencia, yo digo, es que a pesar, o sea, lo hago hasta por ti, porque tú algún día, tu hija algún día leerá, escuchará y verá esto y encontrará un rayito de luz por ahí. ¿Cómo le haces para poder transitar este mundo que se me hace devastador, me encabrona, pero al mismo tiempo no quiero estar encabronada? Quiero disfrutar de mi existencia, disfrutar de mis vínculos, pero es como cuando traes una espina en el zapato y todo el pinche día solo piensas espina. Entonces, esa era una de las cosas que te quería preguntar. En un lugar donde todo el tiempo estás, me imagino que luchando, o no sé que estás luchando, ¿cómo permaneces suave o cómo permaneces con el corazón abierto ante unas realidades devastadoras? Es una respuesta que tengo que construir a través de ciertas partes de mi vida y que vienen quizá como anillo al dedo en este momento en el que yo estoy atravesando, que ahora, después de Casu, Perreo, una revolución, yo lo escribí antes de ser mamá, ahora me convertí en mamá soltera. Yo imagínate que yo camino por acá y acá viene y la gente me toma fotos y me dice cosas hermosas y quieren hablar conmigo y me tratan bien y yo aterrizo y no puedo creer que la gente no quiera incomodarme y tengo el respeto y me dicen la jefa y me dicen, y ustedes se podrían imaginar que yo estoy en mi peak, estoy en mi mejor momento, digo wow, y la gente me cruza por la calle y me dice cosas preciosas y tengo un libro que le va bien y tengo un disco que le va bien, pero soy mamá soltera. Y el otro día estaba en una mediación, mi abogada, una mediadora mujer, el abogado de el progenitor de mi hija y que es su representante, y éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día. Tuve ese sentimiento horrible de decir, el mundo es devastador. Cuando le dije, yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo. Y eso es sabido. Yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar, ¿no? Ya van a pasar más de un año, yo ese permiso no lo tengo. Parecía entender, ¿no? Era una necesidad básica. Entonces la mediadora dijo, como con un ánimo de construir, si ustedes no se sienten cómodos con dar un permiso hasta los 18 años de la niña, pueden dar uno hasta los 5. Y esto, desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente. No te preocupes, no se preocupen. Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas de ese permiso, lo puede revocar. Yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí y lo que las otras 2 mujeres que estaban en esa llamada hicimos un silencio de muerte.
Y yo dije, contra esto, no. Contra esto no me da el corazón. Porque contra todo, que perreo, que una revolución, que ustedes me ven aquí, que yo combativa. Contra el sistema, contra la ley. Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo, tenemos el control sobre vos y tu hija. Y fue uno de los peores momentos de mi vida. Y lo mejor y lo peor es que yo salí sin poder respirar de dentro. Miré a mi alrededor toda la gente que me esperaba para reunirme por mi show, por mi gira, por mi sueño. 16 años de remar. Y yo dije, yo tengo el privilegio de no ir a hacer un juicio, porque puedo cuidar a mi hija, porque puedo ir a tocarle la puerta a un juez y decirle, loco, me das un permiso para que me lleve a mi hija del país, si sabes que lo necesito. Tengo pruebas, tengo esto, tengo pasajes, tengo explicaciones. ¿Tienes dinero para poder contratarlo? Sí, pero tengo explicaciones, te juro que no me voy a robar a nadie. Es para cuidar a mi hija. Entonces yo llego al aeropuerto con un permiso de un juez, que es un permiso que solo tiene una parte autorizada. Y la persona de migración me mira y me dice, ¿por qué su progenitor no está de acuerdo con que la niña viaje? Y yo en ese momento soy una criminal. ¿Entendés? Entonces, ahí no existe la jefa, ahí no existe Casu, ahí no existe las personas a las que la gente le pide fotos y le pide un autógrafo. Ahí yo soy un número. Pero soy un número que sí tiene plata para mantener a su hija. En cambio, toda esa lista de mujeres y madres solteras que está hace meses y años, que no pueden pagar un litigio, que no pueden pagar un abogado, una abogada, que no pueden mantener a sus hijos y que cuando salen a trabajar y sus hijos se quedan solos, no saben. Y yo digo, mierda. Sí, sin pensión, sin... Y ahí es donde una nada entre el cielo y el infierno. ¿Sabes? Como que caminas en un sendero donde lo ves así y lo ves así. Y vuelvo y repito, este hombre abogado, y lo responsabilizo de sus palabras a él, porque no fueron sus propias palabras, me hizo hace muy poco darme cuenta que yo sigo siendo una hormiguita delante de el monstruo de la misoginia, del patriarcado. Y hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que una puede llegar a tener, que es la vida de un hijo. Entonces, elijo no pelear la batalla. Me rindo antes de intentarlo. Por mí, por mis sueños, porque quiero ponerle toda mi energía a mi carrera, toda mi energía a lo que hago, porque puedo pagar mis abogadas para que vayan a pedir lo que hay que pedir. Pero es como decís, el mundo es devastador y más para las que no tienen los privilegios que tenemos nosotras. Casu, ya para cerrar, ¿qué sueñas para Inti? O sea, no creo que sea casualidad que te haya tocado una hija mujer. No, ¿qué sueñas que le toque a ella? ¿Qué esperas que con tu lucha y con tu camino sea distinto? Ahora que la vas viendo crecer y que vienes también de este matriarcado que tú describes, como que ¿qué visualizas para ella? Aceptación. Yo creo que lo que más le deseo a mi hija es aceptación. Que acepte su realidad, que acepte lo que nos tocó, nuestra historia, que vea que entre todo eso mamá trata de hacer que el amor sobresalga por sobre todo, que el cariño, que la calidez, que la alegría, y que la puedo acompañar a intentar aceptar su realidad y que ella me regale sus dudas para que yo le regale las mías y para que a veces lleguemos a una conclusión y a veces no, y que ella entienda que el mundo y la vida
Es así. Te iba a pedir para cerrar, a ver si nos podías leer la última página de tu libro. El audiolibro en vivo. El audiolibro en vivo en Se Regalan Dudas. Si me acusan de agresiva, lo fui cuando hizo falta. Si me acusan de saltar de combativa a romántica, también lo soy, porque puedo ser eso y más. Jamás podrán reducir mi arte a la inspiración que me han dado los romances de mi vida, porque he escrito enamorada, enojada, aburrida y contenta. Escribí para los traidores en el amor, para los cobardes en el trabajo, para las amigas que sufrieron, para perrear hasta el piso y para llorar hasta el cansancio. Este me dio algo, aquel un poco más. Todos dejaron una huella en mi vida, pero mi camino no está marcado por los hombres. Yo me sirvo de lo vivido, hago arte que se vende y por ende hago dinero con lo que me dieron, lo que me quitaron y lo que rompieron. La creatividad es mi verdadero superpoder. No necesito nada más que mi mente. A mí ya no me define el odio ni el rencor. La última persona que intentó hacerme sentir inferior, que intentó aleccionarme y recordarme que la igualdad con la que sueño no es más que eso, un sueño, no obtuvo de mí más que lástima. ¿Cómo explicarle a una roca lo que una roca es? Julieta no siempre toma decisiones combativas. A veces elige la paciencia, pero caso, luchar hasta el final. Gracias por venir a Se Regalan Dudas. Me encantó, me encanta poderte ver tu carrera, inspirarme de ella. Me siento súper honrada que hayas venido a Se Regalan Dudas y gracias. Un placer para mí. La felicito. Tienen un espacio muy hermoso. Muchas gracias. Viene o somos o está por llegar la generación ansiosa. Y esta persona me dijo, no quiero abrir la caja de Pandora. La ansiedad es el miedo anticipado a algo que no está pasando. Y cuando vas a las redes sociales y ves cómo esta gente publica eso, te cuestionas. Y ahora que vivo ansiosa, soy irritable con todo el mundo, no aguanto a nadie, duermo mal, como mal. El tiempo cura. No. Escuchen, el tiempo no cura. Es lo que hacemos en el tiempo lo que cura. Cuando eres una víctima, no tienes control. En terapia agarras ese poder. Existe esta ayuda para que el dolor se vaya, para que puedas vivir una vida con más gozo, una vida más tuya, donde te sientas más confiada en quién eres. From the beginning. Hit it, boys.